Amigas y amigos, muy buenas tardes. Es un placer estar nuevamente con ustedes y que nos permitan entrar a sus hogares para llevar a cabo un programa más de Agenda 21, que es una mesa de análisis y prospectiva que tiene como propósito que comunicadores sociales analicen los temas político-electorales a nivel nacional y a nivel de nuestro estado, Oaxaca. Estos temas que sean de gran relevancia y que del análisis que realicen nuestros invitados se haga una perspectiva estratégica de lo que pueda ocurrir en los próximos días, y esto permitirá que se oriente a la audiencia para que tome mejores decisiones y no se distraiga de temas irrelevantes o reciba información falsa. El día de hoy tenemos el agrado de presentar a nuestros invitados y saludar en primer término a Miguel Ángel Schuh Dávila, quien es director de Entre Líneas, que es un sitio de noticias e información de Oaxaca, México y el mundo. Muy buenos días, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todos que nos están viendo y escuchando. Buenos días a Francisco Círigo, a Francisco J. Sánchez. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? También es un gusto que nos acompañe justamente Francisco J. Sánchez, quien es especialista en marketing político y editor general de la publicación digital La Coyuntura, y usted lo podrá encontrar en lacoyuntura.com.mx. Muy buenos días, buenas tardes prácticamente, Francisco. También saludamos con el agrado de siempre a nuestro paisano y amigo Francisco Círigo Villagómez, quien fue corresponsal y director de noticias de la XCOU de Guajuapan de León. Muy buenas tardes, Francisco Círigo. Hola, Iván. Buenas tardes, Miguel Ángel, tocayo, Paco. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y su servidor, Olaf Iván Corrolabra, de EI Oaxaca, donde proporcionamos información estratégica para que no se distraigan con información irrelevante. El día de hoy es un gusto poder compartir esta mesa para abordar tres temas de mucha actualidad. El primer tema es relacionado con la controversia que se está dando entre el Instituto Nacional Electoral y el presidente López Obrador por la difusión de las mañaneras. En segundo lugar, estaremos abordando el tema de la infodemia que se presenta tanto a nivel nacional como en nuestro estado de Oaxaca. Y el tercer rubro que estaremos comentando es el tema de las coaliciones que ya se aprobaron para efecto de las diputaciones locales en Oaxaca, y ya se presentó el día 12 la solicitud para efecto de las coaliciones en 83 municipios en nuestro estado, de los 153 que se rigen por el sistema de partidos políticos, de tal manera pues que si no tienen inconveniente, nos pueden ustedes ver en los portales, en las páginas de Entre Líneas, en la página de La Coyuntura y también en EI Oaxaca. Y empezamos con el primer tema. Solamente les ruego que me permitan poner en contexto. Justamente hace algunos días, el Instituto Nacional Electoral, el propio presidente, Lorenzo Córdoba, en una reunión que tenía, en una videoconferencia que tenía con algunos estudiantes, planteaba la posibilidad de que el instituto pudiera limitar la difusión de las mañaneras, en razón que el artículo 134 de la Constitución establece justamente que se deberán suspender la difusión
en los medios de comunicación social de toda la propaganda gubernamental. Una vez que él hace este planteamiento, el presidente inmediatamente sale al señalamiento de que el instituto quiere callarlo, quiere silenciarlo, y que él no brinda, no da, hace propaganda a favor de ningún partido político, sino que lo que él brinda es información y que es su derecho como presidente dar esta información y que los mexicanos tenemos el derecho a recibir esta información. Y plantea justamente que sea el pueblo de México el que decida si siguen o no las mañaneras. Finalmente, el día de hoy, en este momento, está sesionando el Consejo General del Instituto Estatal Electoral para definir esta solicitud de medidas cautelares que formula el Partido de la Revolución Democrática por la presunta violación a lo establecido en los artículos 41 y 134 de la Constitución General de la República, atribuibles al presidente de México. De tal manera que seguramente en el transcurso del programa estaremos escuchando o daremos a conocer cuál es el resultado de la sesión extraordinaria y en qué términos queda este resolutivo. En principio, quisiera comentar y pedirle a nuestro amigo Francisco J. Sánchez que desde el ámbito nacional, desde el ámbito de los partidos políticos y de la sociedad, ¿cómo crees que se aprecie este diferendo que descalifica al Instituto Nacional Electoral? Fíjate que habría que tomar sus antecedentes. Creo que este proceso electoral es como la decantación de una serie de circunstancias que en los últimos 20 años ha registrado el país. Si tú recuerdas, los cambios que se están ahorita manifestando aparentemente se habían pospuesto o algunos se habían adelantado, como en el caso del 2000, cuando pierde Vicente Fox. En ese preciso momento había una situación, la situación de que se restringían, en el caso de los procesos electorales, y que había prácticamente en los medios de comunicación, había contrataciones de tiempo. Y en ese momento, pues, los partidos políticos, también como el gobierno, pues echaba para atrás el gobierno y precisamente avanzaban los partidos políticos. En el caso después del 2000 hacia adelante se empiezan a dar las modificaciones constitucionales donde les quitan a los concesionarios de la radio, les quitan ese privilegio o ese servicio de poder cobrar por manejar información, por propaganda, perdón. En el transcurso del tiempo también se empiezan a restringir principalmente avances de la oposición, la figura principalmente del Ejecutivo, y se le empieza a restringir precisamente con esta serie de medidas que hoy están a debate, porque prevalecía generalmente la línea de partido en el momento del proceso electoral. Creo que esa unión que tiene el Ejecutivo en todos los estados, el Ejecutivo estatal, inclusive el de las presidencias municipales como el federal, sigue prevaleciendo, se le ve en el caso de los grupos y de la militancia y los partidos políticos como el líder nato. Entonces haz de cuenta que es el director técnico, ¿no? Entonces el director técnico es el que manda las señales desde sus mensajes de gobierno, y también en ese sentido pues se traduce en las estructuras partidistas electorales. Creo que esa es una de las cuestiones que habría que analizar al final del proceso, si es que sigue, y en este caso el INE dice que no está permitido, se prohíbe, si se irán a una controversia, ¿sí? Para poder determinar al final quién tiene la razón, y esto quedaría en el Poder Judicial, pero de antemano creo que tenemos todavía ciertos prejuicios que creo que son son momentos para poder quitarle a los políticos, y no por otra cosa, sino por oxigenar prácticamente este proceso democrático que se tiene, y dejar que finalmente sean los partidos los que tengan esa no sana distancia, esa división concreta
dentro del proceso electoral. ¿Qué quiero decir en resumen? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ¿sí?, y el Poder Judicial tendrían que dejar los espacios para que pudieran desarrollarse los procesos electorales sin que hubiera mano de más. Y en este caso, pues obviamente que la tendremos a partir de la figura del Poder Ejecutivo en los municipios, del Poder Ejecutivo en los estados y del Poder Ejecutivo federal. Claro. En el caso de la historia que se ha venido dando, ya aprovechando este recuento que haces, Paco, yo le preguntaría a Miguel Ángel Schultz, no es lo mismo ser oposición a ser gobierno, cuando recordamos que en el 2006 López Obrador callaba justamente o pedía que el presidente de la República en ese entonces, Vicente Fox, se callara. Ahí se cambian los papeles. Ahora como presidente, ahora no quiere silenciar o por lo menos acatar lo que la propia Constitución establece. ¿Cómo ves estas posturas, Miguel Ángel? Aquí también es necesario dar un contexto porque obviamente recordemos cómo se dio ese proceso electoral del 2006, donde incluso a quien calificaron de ganador en ese proceso electoral, pues tuvo que entrar por la puerta de atrás, precisamente para poder tomar protesta como presidente. Y esto también viene después de una fallida transición con Vicente Fox, y viene también de un fraude electoral de 1988, o sea, se repite consecutivamente una serie de situaciones donde nos hacen ver esta situación democrática fallida que hemos tenido en el país y que pues, nos sitúa en este presente tan complicado, con autoridades electorales que están profundamente cuestionadas y que además se da un cambio cosmético entre lo que fue el IFE y el INE, obviamente para limpiar esa imagen tan, digamos, fracturada de un organismo que no ha estado a la altura de las exigencias de la sociedad. Entonces, no me parece que es mecánico decir a lo que dijo el hoy presidente en ese año de cállate chachalaca, porque obviamente no había la intervención de las autoridades para poner piso parejo, ¿no? Recordemos esa campaña que se desata en ese entonces, un peligro para México, y obviamente allí las autoridades electorales pues se quedaron prácticamente pues en la opacidad, prácticamente se quedaron en la complicidad de permitir pues todos los abusos. Y yo creo que aquí definitivamente lo que está ocurriendo es que otra vez, al no haber una reforma política que regule bien la situación que estamos viviendo, se nos presenta como un choque de poderes donde está un Instituto Nacional Electoral, donde obviamente es resultado de designación de los partidos políticos quienes ocupan los cargos de consejeros, y donde no hay una equidad con la propia sociedad que demanda mayores espacios democráticos. Vamos a ver qué es lo que resuelve en esta sesión el instituto, que es el árbitro electoral, y vamos a ver también cuál es la respuesta tanto del presidente como de la ciudadanía, porque yo creo que son tiempos donde la actividad política se está crispando y esto puede traer resultados muy complicados en este proceso que es sin duda el más importante de los últimos tiempos en el país. Sí, efectivamente, el más complicado, como se ha señalado. Y, Paco Círigo, el año pasado el presidente López Obrador acató y señaló de que con la voluntad que le caracterizaba en ese entonces de respetar los procesos, acató justamente que se pudiera no difundir las mañaneras, y estuvo en un ambiente muy conciliador con el Instituto Electoral. Sin embargo, ahora el cambio de postura en relación a decir que no lo van a silenciar, incluso recurriría a las instancias jurisdiccionales,
al Tribunal Electoral. Esto evidentemente son dos posturas muy opuestas a un mismo personaje. Evidentemente que la gente, ¿cómo crees que lo aprecie la gente en esta ambivalencia de posturas? Bueno, yo creo en primer lugar que ese cambio de postura tiene mucho que ver con el resultado de las elecciones locales que se dieron el año pasado y donde el partido del presidente, pues evidentemente sufrió descalabros estrepitosos. ¿Cómo lo va a tomar la gente? Creo que esto sería un motivo de un análisis diferente porque, como bien lo mencionaba, hay una polarización en la sociedad, una polarización que el propio presidente ha generado desde el primer día de su mandato. Y hay quienes van a defender lo que el presidente diga. Si el presidente dice que hoy es domingo y son las 12 de la noche, habrá quienes defiendan con su vida que esa es la verdad absoluta. Y hay otro sector que evidentemente está en contra de todo lo que diga el presidente, pero un sector más que racionaliza un poco más las situaciones. Yo quisiera retornar un poco al contexto que se daba de cómo surge esta reforma, o más bien fue una adición al artículo 134 de la Constitución, que es el que prohíbe, por un lado, la contratación de espacios en los medios electrónicos por parte de partidos políticos o de otro tipo de actores, cualesquiera que sean, y deja el control absoluto de la propaganda electoral en el Instituto Federal Electoral de entonces, hoy Instituto Nacional Electoral. Y lo otro es la prohibición de difundir propaganda gubernamental durante el periodo de las campañas. Efectivamente, lo que comentan Paco y Miguel es cierto. Esto tiene su antecedente inmediato en la elección de 2006, donde hubo una intervención indebida del presidente Vicente Fox, inclinando la balanza en contra de un candidato de entonces que era Andrés Manuel López Obrador. Incluso en el recurso que interpone Andrés Manuel ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitirse la sentencia se reconoce que el presidente incurrió en una injerencia indebida en el proceso. Sin embargo, en aquella época no había un ordenamiento legal que permitiera aplicar una sanción al presidente. Pero ¿cuál fue el efecto? Que cuando se instala la legislatura federal, un año después, en el año 2007, concretamente en septiembre de 2007, la Cámara de Senadores primero y la de Diputados después aprueban diversas reformas a varios artículos de la Constitución, entre ellos el 134, que ya se ha mencionado. Y es importante recordar que en la exposición de motivos de estas reformas se establece que el objetivo de las mismas es, por un lado, impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas y en los resultados de ellas a través del uso de los medios de comunicación. Y también se menciona en la misma exposición de motivos que otro de los objetivos es incrustar en la Constitución del país las normas que impidan el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato. Esas disposiciones han estado vigentes y se han estado aplicando en cada proceso electoral. Ojalá pudiéramos ampliar un poquito en las intervenciones posteriores, pero en periodos de campaña electoral, desde el presidente municipal de Santinguindín de las Pitayas hasta los gobernadores, el mismo presidente de la República, pues han tenido que acatar la disposición de no difundir sus obras, sus acciones, precisamente para no incidir en los procesos electorales. Incluso es importante mencionar que en tiempos de campaña, en los portales oficiales de las dependencias de los gobiernos,
de los 3 órdenes de gobierno se deshabilitan o solamente están habilitados determinados rubros que tienen que ver con las excepciones que el propio artículo 134 establece, que son los mensajes relacionados con temas educativos, con temas de salud, con temas de seguridad pública y de protección civil. Pero incluso se eliminan los logotipos de las administraciones, se eliminan los colores y se elimina toda aquella simbología que pueda llevar a una relación de los logros de un gobierno con un determinado partido o un actor político. Entonces yo creo que es un tema muy interesante, habrá que ver qué es lo que resuelve el Instituto Federal Electoral, y hay que ver también cuál va a ser finalmente la reacción del presidente, que eso es algo que podemos comentar más adelante. Claro, muy bien. Quisiera solamente para distinguir lo que ya ustedes ya plantearon y que Paco Círigo acotó muy bien, el término de publicidad y el otro tema de la información. Yo le preguntaría a nuestro amigo Francisco J. Sánchez para poder dimensionar qué significa esta parte de la información y esta parte de la publicidad. ¿Cuáles son los elementos que integran uno y otra cosa? A ver, mira, yo quisiera también aprovechar para acotar bien lo dice Francisco. Creo que uno de los principales elementos que precisamente la reforma era amarrarle al Ejecutivo, el uso de la imagen y lo demás, era que pudieran los demás partidos tener equidad e imparcialidad. Creo que fue un elemento que decimos. El presidente por sí mismo es una figura pública y que cualquier tipo de acción o de declaración principalmente influía, pero la otra parte era también el caso de los recursos públicos, de tal manera de que en anteriores procesos electorales, y aún así, se sigue compitiendo con recursos públicos hacia los candidatos, que era también otra del huachicoleo electoral, que también creo que habrá, ojalá haya un tema posteriormente para hablar sobre eso, ¿no? ¿A dónde van los recursos públicos y cómo se manosean en los procesos electorales? Bueno, entonces eso también era el hecho de amarrarle las manos, porque también había candidatos que tenían precisamente esa ventaja, independientemente de partido, estamos hablando, independientemente de partido y en el nivel federal. En el caso de lo que se refiere, y es el debate, estás hablando de lo que es la propaganda de la información. También había otro prejuicio, y creo que también en este ámbito de la polarización, nos está dejando a nosotros, digamos, en términos particulares, a los medios de comunicación, en una de las oportunidades y uno de los retos más importantes. Sucede que generalmente la obra pública, la de gobierno, siempre estaba identificada con, y estoy hablando en términos muy, muy concretos de la propaganda, estaba muy identificada con quien gobierna. Entonces, eso hacía que el caso, por ejemplo, ahorita que está en debate, es el utilizar los actos públicos como parte de un logro de gobierno, pero principalmente como un elemento facilitador en las campañas electorales para los candidatos y las candidatas. No vayamos tan lejos, las vacunas, ¿sí? Que es el tema que están diciendo. Eso es un ejemplo concreto de propaganda. La otra, que es la que se refería a la información simple y sencillamente de los actos, la presentación del hecho en procesos electorales, que es, en términos generales, el caso de la información, sin elementos de juicio, ¿sí? Con simple y sencillamente el hecho de decir, señores, se abre se inaugura una calle para que puedan la gente transitar, se les dota de recursos, etcétera, etcétera. Pero finalmente también era un juego en el cual se utilizaban, y también los medios de comunicación, escondían o envolvían ese tipo de información. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Precisamente por el ambiente en el cual se ha polarizado, estamos prácticamente metiendo esos dos conceptos en la misma bolsa. Y la parte más importante, necesitamos nosotros seguir insistiendo con los ciudadanos que se convierten en electores este 6 de junio, principalmente con los ciudadanos, para explicarles cómo se maneja este tipo, qué bueno que tocas el tema, cómo se manejan este tipo de elementos, los medios de comunicación en campañas, los productos y los elementos, lo que son la imagen y lo que son los contenidos.
para poder llevarlos a ellos a tomar decisiones que finalmente sean las más importantes para las comunidades a partir de un proceso electoral. Sí, efectivamente. Y Miguel Ángel, hace rato hacías algún recuento de la historia, pero a través de tu experiencia a lo largo de los medios de comunicación donde has estado y las directrices que se han establecido en diferentes gobiernos, ¿de qué manera sería lo más adecuado para efecto de conciliar ambas posturas y siempre respetando la Constitución y la ley electoral? Pues aquí hay que comentar que lo que estamos observando es precisamente una sociedad asimétrica, porque si revisamos los medios tradicionales e incluso las corporaciones digitales, podemos ver que obedecen a intereses muy puntuales y que los propietarios de concesiones de estos medios forman parte de la élite que comparte el poder. Incluso se ha dicho que en el país, pues los grandes, digamos, electores han sido las televisoras privadas, las radios privadas, que son cadenas. Entonces no hay una equidad. Y en este momento que se plantea definitivamente una ruptura de intereses con esta situación que se ha venido viviendo en estos 36 años de neoliberalismo que arrancan con Miguel de la Madrid, pues obviamente no podemos hablar de una equidad, y por esa razón estamos en una situación muy complicada, porque no ha habido una reforma. Se maquilló lo que fue el IFE, se maquilló lo que fueron esas prácticas, pero no hay un andamiaje legal diferente, y por esa razón este choque de situaciones que se están dando. Y aparte, en el ADN democrático, social, político del país, tenemos la no reelección. Y todo pareciera que se fueron acomodando las piezas para buscar la reelección presidencial, pero cuando gobernaban precisamente el PRI, el PAN, y se creó esa situación que ahora, al permitir la reelección, se acota, queramos o no, al presidente y en particular al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque habría que decir que el partido Movimiento de Regeneración Nacional pues no alcanza la madurez para ser verdaderamente un partido, y ahí tienen los resultados, ¿no? En este asunto de lo que estamos viendo del propio Moreno, con tanto descalabro, con tantas situaciones, digamos, indeseables. Pero bueno, así están las cosas. Por esa razón, el transitar y lo que se va a definir en estos momentos en el INE, pues o puede estabilizar las situaciones de conformidad de la sociedad o las puede encrespar aún más, y si no se crea un justo medio, que no se distinga lo que es la publicidad a lo que es la información, ahí los muy delgados que la separan, pues vamos a tener todavía un proceso electoral cargado de lo que vimos en Hidalgo y en Coahuila, que fue el otro lugar donde se llevaron a cabo las elecciones, donde se vio una violencia inusitada, donde también pudimos observar la inmovilidad de las autoridades electorales que no sancionaron, que no supervisaron. Y entonces yo no lo interpreto que sea un saldo de lo que está viviendo en el país, sino que se repitieron prácticas que se pensaban ya olvidadas. En resumen, esto está más enredado que un quesillo oaxaqueño, ¿no? Es una situación que necesitamos empezar a encontrarle, ¿no? La cuadratura de queso al quesillo, ¿no? Muy bien, Miguel Ángel. Paco, sí, digo, muy puntualmente hiciste el señalamiento del artículo 134, y el 134 se refiere a la radio y a la televisión. El propio presidente estableció y le dio indicaciones a su jefe de prensa que vea la posibilidad de crear su propia red social. ¿Tú crees que estas redes sociales, que no están totalmente reguladas
pudiera ser una alternativa para darle la vuelta a la ley por parte del presidente? Pudiera ser una de las salidas que se busque ante la posibilidad de que se prohíba. Aquí creo que es importante precisar que la recomendación que hizo Lorenzo Córdoba no fue en el sentido de prohibir la realización de las conferencias mañaneras, sí. Tampoco fue en el sentido de prohibir que los medios de comunicación informen sobre el contenido de las mismas. Sí, efectivamente. La recomendación fue en el sentido de que no se transmitan de manera íntegra como la realizan actualmente algunos medios públicos y privados incluso. Entonces, en el caso de que finalmente prevalezca la posición de que no se permita la transmisión o la difusión íntegra de estas conferencias, pudiera ser una de las opciones que buscaría el presidente de la República y su equipo. Aquí yo quiero retomar algo de lo que se hablaba en relación con el tema de los medios electrónicos y de esta prohibición, con el tema de las limitaciones que se establecieron tanto para la contratación de espacios en medios electrónicos como para la difusión de obras y acciones gubernamentales en tiempos de campaña. Pasa como con otros temas. Los partidos políticos en más de una ocasión se han dado un balazo en el pie. Pasó con el tema primero de las cuotas de género y luego de la paridad de género. Para nadie es un secreto que se cumplieron, entre comillas, las disposiciones legales, pero en la práctica lo que pasó fue que se cayó en la simulación. Hay que recordar solamente el tema de las diputadas Juanitas, y para no ir tan lejos, aquí en Oaxaca, en la Mixteca oaxaqueña, los temas de Tezoatlán, de Segura y Luna, el tema de San Miguel Ahuehuetitlán, en fin, hubo varios puntos que se replicaron en todo el país donde se buscó darle la vuelta a la disposición legal. En el tema de la difusión, de la contratación de espacios, tampoco es un secreto que lo que se generó fue un mercado negro de mercadeo publicitario. Es decir, hoy, a pesar de las prohibiciones, infinidad de actores políticos están contratando y tienen contratados espacios en medios y salen 2, 3 veces a la semana a dar entrevistas supuestamente periodísticas, pero que para nadie escapa que son espacios contratados de manera subrepticia e ilegal. Lo mismo pasa en las campañas. Entonces, esto es algo que ha venido ocurriendo en muchos temas, y además quienes hoy defienden el derecho del presidente a difundir íntegramente las conferencias, muchos de ellos son quienes aprobaron esas reformas. Nada más por mencionar algunos, quienes eran senadores o diputados en el 2007, pues hay que recordar que estaba allí Salomón Jara, estaba Arturo Núñez, estaba Manuel Velasco, Ricardo Monreal, estaba Pablo Gómez, estaba también Blanca Judith Díaz de Nuevo León, en fin, infinidad de senadores o diputados que aprobaron esa disposición y que hoy pretenden darle la vuelta. Entonces yo creo que este es uno de los puntos que es importante subrayar, el hecho de que los partidos aprueban cotos al ejercicio del poder, aprueban límites a la inequidad en las campañas, pero posteriormente buscan la manera de darle la vuelta. En México somos especialistas en crear la ley y luego en crear 20,000 maneras de violarla. Sí, efectivamente. Y bueno, pues ya mencionaste algunos que están en diferentes posiciones y que seguramente son expertos para ello. Pues realmente veremos si en el transcurso de este programa tenemos la resolución del INE respecto de este tema y volveremos a abordarlo, aunque sea de manera breve. Y quisiera pasar al segundo tema, este tema que nos propone Francisco J. Sánchez, que es el tema de la infodemia. Yo quisiera, Francisco J. Sánchez, que nos pudieras poner sobre la mesa
el tema para que podamos entender su significado y sus alcances? Bien, el tema que en este caso lo tocamos es un tema que se viene arrastrando desde el año pasado y va vinculado, por supuesto, con la pandemia del COVID-19. ¿Qué significa? Que acompañado a esta pandemia generó mucha información y que no era cierta, que era falsificada, incluso manipulada. Pero también hubo un exceso de información de instituciones, de organismos internacionales y locales, que a la gente les impidió o les impide todavía, estamos en todo este proceso sanitario, tomar las decisiones más convenientes. Estamos hablando de que tan simple y tan sencillo el uso del WhatsApp, recibimos información de que la cáscara de plátano te servía para evitar el COVID, como también ahorita temas como el dióxido de cloro o el hecho de aquellos que están en contra de la vacunación, pero que no había elementos en ese arranque, en ese principio, que pudieran a nosotros ayudarnos a tomar decisiones más convenientes. Pese a que tenemos 10 meses en este confinamiento y en estas medidas sanitarias, pareciera que volvemos siempre al principio. La infodemia precisamente es eso, un exceso de información que no nos permite a nosotros tomar las decisiones. Info y pandemia, ¿no? Y demia, que es prácticamente acompañada con lo que llevamos. Y precisamente ese era el tema. ¿Cómo lo hemos, en el caso de los medios de comunicación, los periodistas, cómo hemos resuelto este tema? Y nomás daría yo, por ejemplo, un pequeño acotamiento. Resulta que ahora los viejitos, no digo que seamos tampoco estemos en esa categoría, pero decían los que nos formamos en los medios tradicionales, que ya le están llamando la televisión, la prensa escrita y la radio, resultan ser los que en su momento volvieron a tomar mucha importancia. ¿Por qué? Porque ante el manejo indiscriminado de información en las redes sociales principalmente, no encontrábamos un lugar donde poder confirmar o verificar esa información. Aquellos que nos formamos en esa tradición del periodismo de verificar, de confirmar o de comprobar, fueron los más socorridos principalmente, para poder evitar, primero, vivir en esa, el lector, el radioescucha o el televidente, vivir en esa zozobra, y segundo, demostró que finalmente la experiencia probada es ahorita el principal elemento en los medios de comunicación para poder ayudar a combatir este mal de la infodemia. Muy bien, Paco. Yo quisiera preguntarle a Miguel Ángel, el tema, este tema que nos ha propuesto Francisco J. Sánchez, al traducirlo en el tema político electoral, efectivamente vamos a ver verdades a medias o mentiras completas, que a través de la reproducción de las redes sociales o en los medios, la gente va empezando a entender que son verdades, y esto permite lo de la guerra sucia. ¿Cómo se puede contrarrestar este tipo de eventos? Pues bueno, es una situación que yo creo que al no estar regulado, pues es muy difícil de poderlos, digamos, tener acotados, porque llega un momento en que el mensaje se repite de manera tan insistente que se convierte en una verdad virtual. Hemos visto incluso cómo este tipo de mala información ha provocado hasta linchamientos. Eso es un asunto muy, muy claro lo que ha ocurrido, sobre todo me parece en Puebla, en Hidalgo, ha habido de estos incidentes brutales y terribles. También en Veracruz me parece que hubo uno recientemente bueno. Pero habría que también que decir que con la apertura del Internet, que fue una herramienta militar de los Estados Unidos que la abre digamos, a todo mundo en 1983, pues se genera una revolución mediática que todavía la estamos viviendo después de 38 años. Y estamos viendo ahí como, por ejemplo, basta que una persona tenga la habilidad de manejar aplicaciones, manejar estas herramientas,
y incluso empieza a ver desde la utilización de lo que se le llaman las granjas de bots, lo que se le llaman, hay un sinfín de nuevos términos para explicar este fenómeno, pero definitivamente yo creo que los medios tradicionales no tienen la potencia que tienen lo que vemos, por ejemplo, en algunos youtubers que pueden tener cientos de miles de seguidores que los escuchan y cuya información, pues ahora sí, lo que ellos dan es lo que ellos creen. O sea, ni siquiera hay un trabajo de investigación. Sin embargo, el poder que tienen, pues es diametralmente distinto al que yo tengo cuando publico en mi diario, ¿no? Que digo, querido diario, ¿no? Pues el único que lee esos mensajes soy yo mismo, ¿no? Entonces no hay una, digamos, situación que nos permita encontrar cómo lo vamos a regular. Estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos, este país que se supone que es la democracia perfecta, pues vimos lo que aconteció, vimos cómo estas empresas pues ya son supranacionales que implementan reglas, y aquí en México lo vemos también con el caso muy marcado de lo que ha acontecido en Notimés, ¿no? Y hay una situación realmente de escándalo por la utilización que hace la directora de ese tipo de cuentas para atacar, desprestigiar, golpear a sus contrarios, ¿no? Que ella los visualiza como enemigos. Entonces sí estamos ante una situación, yo creo que nos va a costar trabajo pasar esta transición de nosotros que digamos, venimos de un pasado diferente al actual, a los jóvenes que están utilizando estas herramientas y que definitivamente están demostrando el enorme poder que tienen, y que yo creo que se requiere de manera urgente no limitar la libertad de expresión, pero sí buscar los mecanismos de regularlas para poder evitar que estas malas prácticas se sigan multiplicando, del desprestigio, del aniquilamiento social de quienes emiten algún mensaje, quienes mantienen una posición. Por esa razón yo hablaba hace un momento que esto se vincula con los tiempos de transición que estamos viviendo, ¿no? Y tenemos más dudas, más interrogantes que respuestas a los tiempos que estamos viviendo, y a ver si nos da tiempo, ¿no? Porque la mortandad de la pandemia, pues trae una guadaña de doble filo, ¿no? Entonces es un asunto que es necesario reflexionar, y yo creo que esto que tú estás haciendo cumple en parte y contribuye con esta situación de la reflexión, Iván. No, pues es que la reflexión conjunta creo que enriquece el debate y sobre todo aporta elementos, lo que decíamos en un principio, para que la gente tome mejores decisiones. Y, por ejemplo, el caso de lo que tú mencionas, las granjas de bots, pues son los que atizan en determinado sentido y generan mucha más información que que llega a la infodemia que se está planteando. Y yo te preguntaría, Paco Círigo, pues entonces, si esto va relacionado con una mayor cantidad de información, generación de información que muchas veces es inexacta o errónea, falsa, entonces el dinero pudiera ser entre el triunfo o las descalificaciones entre uno y otro. Se cortó un poco tu pregunta. No la alcancé a percibir, perdón. Te decía que si, como estamos hablando de infodemia y es una cantidad extraordinaria de información, y ya Miguel Ángel Schultz nos decía de que las granjas de bots son también los que se están alimentando y orientan la opinión en determinado sentido. Pues la pregunta es que si ahora nuevamente, como ha sido en el pasado, el dinero va a ser el que dirija o enrute los temas para descalificar a uno u otro de los partidos o de los candidatos. Sí, ya lo mencionaba hace unos momentos, que mientras por un lado ponemos reglas,
ponemos límites, por otro lado buscamos la manera de burlarlas. Y efectivamente hoy hay ciertas restricciones, sigue dándose, como lo mencionaba, la contratación de espacios en los medios tradicionales, pero como bien lo decía Miguel, como bien lo decían Paco, el impacto que tiene la información que se difunde a través de los medios tradicionales, pues hoy ya no tiene el efecto que tenía en décadas anteriores, y hoy no se compara en lo absoluto con lo de las redes sociales, con aquellos personajes, aquellos youtubers que hoy se han convertido en los líderes de opinión, que anteriormente eran los comunicadores que ejercían con rigor técnico y ético el periodismo, en la mayoría de los casos, ¿no? Hoy las redes sociales han venido a sustituir en la guerra sucia, sobre todo en campañas electorales, aquellos panfletos que hace décadas se metían por debajo de las puertas en la noche o en la madrugada para descalificar. Aún. Sí, pero ya hoy es mucho más fácil hacer una publicación anónima que poder meter 1000 papelitos debajo de las puertas, ¿no? Entonces, ya, aunque todavía de repente surgen, el impacto, y eso nos permite medirlo, pues es nada en comparación con lo que una sola publicación en una cuenta de Facebook, de Twitter, de cualquier otra red, tiene ante la gente. Y en efecto, hoy los actores políticos pues han venido metiéndole dinero precisamente a estos medios alternativos para poder incidir en el ánimo de la sociedad. No, lo de las granjas de bots, pues es algo que se dio a conocer con mayor relevancia, en primer lugar, en la campaña y en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en la administración pasada, y que es una práctica que prevalece todavía en esta administración y que desafortunadamente, como bien lo decía Miguel, ante la falta de una regulación de este tipo de formas de comunicación, pues es muy difícil el poder controlar, ¿sí? Entonces, las redes sociales dan la ventaja del anonimato y de el impacto inmediato y a gran escala que tienen, y en esto, pues evidentemente tienen una gran ventaja sobre los medios tradicionales. Sin embargo, yo creo que esto también va a ser un proceso a lo mejor largo, a lo mejor complicado, quién sabe si nos dé tiempo, como decía Miguel, pero que en un momento dado va a tender a ir decantando la población esa gran cantidad de información y poder ir discriminando la información falsa de aquella información que tiene un sustento real. Lo cierto es que mientras eso se llegue, que no sé cuándo va a ser, pues este tipo de publicaciones de fake news, pues están causando mucho daño en todos los ámbitos. Mencionaba Miguel el caso de los linchamientos. Efectivamente, gran parte de estos linchamientos se deben a esa difusión de versiones falsas sobre cuestiones que la gente no racionaliza. De repente vemos que dicen que en tal lugar detuvieron una camioneta donde llevaban órganos de niños en una hielera, y la gente no sabe que pues poder transportar un órgano para un trasplante, pues no es el de, a ver, tráeme 5 corazones y compramos una hielera de esas que se compran en las tiendas de conveniencia y la llenamos de una bolsita de hielo y ahí los guardamos. No es cierto, es un proceso, pero la gente no lo racionaliza. Y hoy lo estamos viendo en el tema, efectivamente, de la pandemia. O sea, sobre todo cuando quienes emiten esos mensajes falsos son líderes sociales. Y ahí tenemos el caso de quienes, además de la cáscara de plátano y demás, pues recordemos, el gobernador de un estado vecino decía que el coronavirus se curaba con un molito de guajolote o con un caldito con chilito bien picoso, en fin, y que, en fin, todo esto, ¿no? Yo creo que es un tema que
realmente debe preocuparnos porque no se ve que a corto plazo podamos encontrar ese equilibrio entre la libertad de expresión, entre el uso y los beneficios que la red de Internet nos aportan y que son innegables, y que además en el tema del proceso democrático del país jugaron un papel importante, pero por el otro lado, todo el perjuicio que su manejo irresponsable pues está trayendo y va a seguir trayendo. Sí, efectivamente. Muy bien. Pues miren, quiero aprovechar para saludar a las personas que nos hacen favor de estar observando y están escuchando nuestro programa y que además mandan saludos. A Magali Díaz Martínez, a Cristina Pérez, Patricia Vázquez, Martín Pineda, Carolina Ponce, Prim Rey López, Manuel Vázquez Villegas, Alicia Fierro, Darío Payán, Lupita Preescolar, Venancio Pérez y Arlinda José, Pérez Rossi, Demetrio Ramírez Pérez, Alberto Morales, Dalila Perán Galván, Cecilia Jenny Mendoza, Mariana Ramírez, Elizabeth Aragón, Joaf Leo y Miguel Ángel Carrasco, Andrew Falcón y Primitivo Piña Díaz, Silvia Vázquez, Melinda Martínez, Ariel Román, Violeta Robledo, Yaneli Sosa, Gerardo José Luis, Fátima Juárez, Magdalena Vela, Flor San, Chaito López, Lidia Castillejos, Irene Castellanos, Marta Sánchez, Isaías Jiménez, Victoria Méndez, Heriberto Ruiz, y en fin, una buena cantidad de personas que nos están observando, y le agradecemos a Néstor Cervantes también que está invitando a ver el video. Y bueno, quisiera abordar el tercer tema. No son bots, ¿verdad, Olaf? No son bots. Quisiera abordar ahora el tercer punto que estábamos hablando sobre el tema de las coaliciones en Oaxaca, que el tema de las coaliciones para diputaciones locales pues ya quedó definida, donde se da una coalición PRI-PAN-PRD, Morena va solo y los demás partidos participan de manera independiente. Y a nivel municipal, que se presenta, esta de las diputaciones locales el día de ayer ya fue aprobada, de tal manera que esa queda firme, salvo que hubiera algunas modificaciones por los actores políticos. Y en el caso de las presidencias municipales, pues ya quedó firme para 83 municipios, donde ya hay una definición por parte de esta coalición PRI-PAN-PRD, y que no deja de ser, pues todavía haber controversias, sobre todo en el seno del PRD, porque todavía al parecer hay dos dirigencias, una reconocida y otra no reconocida, etcétera. En el caso de los demás partidos, ¿no? Algunos quedan como candidaturas comunes, otros están viendo que se van a ir de manera independiente. Y en este sentido, bueno, eso faltaría como que el Instituto Electoral de Oaxaca pues avale esta coalición que se presentó el día 12. Miguel Ángel, tú que has estado cerca de los partidos políticos, que has entrevistado a los liderazgos, ¿cómo ves el ánimo de los partidos políticos para enfrentar una coalición en 83 municipios y otros que se van de manera independiente? Bueno, no independiente, sino se van solos en la contienda. ¿Cómo ves el ánimo? ¿Sí me escuchaste, Miguel Ángel? ¿Me escuchas? ¿Ya me escuchan? Sí, te escuchamos. Te comentaba que la situación que estamos viendo en Oaxaca es que una de las coaliciones no se concretizó, que es la que conforma el partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que va aliado con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde Ecologista de México. Entonces,
por ese lado yo creo que representa que sin lugar a dudas las 20 visitas que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador da un piso pues firme, sólido políticamente para que los que dirigen los destinos de Morena piensen que no requieren ninguna alianza. Y también llama la atención que Morena esté aliado con el Partido del Trabajo, que aquí en Oaxaca su principal líder, Benjamín Robles Montoya, plantea que es el más obradorista de toda la comarca y ejidos circunvecinos y comunidades también, ¿no? Y también el otro tema es que está el Partido Verde, que al menos aquí en Oaxaca, pues obviamente es un partido vinculado al PRI y que tiene una relación estrechísima con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, que lo mete en un problema de identidad con su partido y con su propia coalición, que por otro lado, la coalición Va por Oaxaca, pues sí está integrada por el Partido de la Revolución Democrática, por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido Acción Nacional. En ese sentido, yo creo que le convino al propio gobernador que no cuajara esta coalición de Morena, porque no tiene esa situación de la dualidad, ¿no? Por un lado, tener que empujar al verde y por otro lado, estar con sus aliados PAN y PRD. Como en política no hay casualidades, yo pensaría incluso que fue una implementación para que así no se diera, aunque con ello abro la posibilidad de que haya habido por ahí, pues, que algunos dirigentes de Morena prestaran oídos para que se diera esta situación tan amarrada. Y precisamente yo creo que la presencia en la boleta del presidente actual Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral pasado hizo que al menos aquí en Oaxaca la votación pues alcanzada pues esa sí ni Obama la tuvo, ¿no? Porque dicen que se alcanzó más allá del 70%, lo que implicaría como un país súper desarrollado, ¿no? A lo mejor Suecia, Dinamarca y esos niveles de concurrencia electoral. Y eso también nos mete en otro problema, porque ¿qué va a suceder hoy que no va el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué va si le ponen el silenciador a la motocicleta de que no van a ver las mañaneras? Porque habría que decir que el Partido Acción Nacional, esto como una referencia, no es mecánica la situación, pero de acuerdo a su padrón que tenían ellos, a su padrón de militantes, el Partido Acción Nacional perdió el 38% en el último recuento de su militancia. El PRI perdió el 76% y el Partido de la Revolución Democrática el 75%. En tanto que la otra coalición que siempre no va, el Partido del Trabajo, perdió el 51% y el Verde, al contrario de lo que uno pensaría, ganó el 51%, eso visto con números. Y el Partido Morena perdió el 51%, esto por datos nacionales. Entonces, se configura aquí en Oaxaca estas dos coaliciones que tienen el ámbito nacional, pues sí, un interrogante que yo creo que en algunos casos definitivamente, y por la situación que está viviendo Morena, yo creo que va a tener resultados positivos esta alianza PRD-PAN junto con el PRI, porque aquí habría que recordar pues gobierna el PRI, y también hay una situación ideológica que hay necesario observar, que el presidente pues ha jalado para que colaboren con él, por ejemplo, a Manuel Bartlett, que pues todos conocemos que fue el que dio el apagón, no reciente, no el de diciembre, sino el proceso electoral del 88, ¿no? Que se le cayó el sistema, que seguramente se ha de haber incendiado algún pastizal por ahí. Y el otro también, por ejemplo, jala a Manuel Espino, que es la ultraderecha, ¿no?
Entonces, estas asimetrías, pues nos hace ver que ya las posiciones políticas, ideológicas, como que no es lo fundamental, que hay un momento de, para no llamarle oportunismo, de pragmatismo político, que ahora sí, agarrar lo que se pueda, ¿no? Porque a lo mejor ya no va a haber una liana donde se cuelgue el chango, ¿no? Entonces va a haber una situación, pues esperemos que en tranquilidad y que no se presente, como ha sido en Oaxaca tradicional, hechos violentos, porque lo acabamos de ver en San Mateo del Mar, donde hay una matazón por gente. Se hablaba también, sí digo, de lo que pasó aquí en Tezoatlán de Seguro y Luna, ¿no? Que siguen temas violentos, y ojalá esto hable también de equidad, porque no es posible que en un estado con 570 municipios, con mayoría de la población que son mujeres, solo gobiernen, me parece que son 52 presidentas municipales. O sea que estamos saliendo todavía de una situación de penumbras. Sí, efectivamente. Paco Cirigo, en el 2004, si no mal recuerdo, se construyó la coalición PAN-PRD Convergencia en ese entonces. Ahora es un encuentro entre partidos muy antagónicos, que pareciera, en el pasado parecía imposible reunir PAN-PRD. ¿Cómo ves esta construcción de esta coalición? ¿Cómo crees que se traduzca en la práctica? ¿Será fácil construirla, reencontrar o encontrar esos actores que en el ámbito municipal estaban muy confrontados con violencias muy claras, con acuses de pues no solamente de robo de urnas, de fraudes, etcétera? ¿Cómo ves esta construcción de esta coalición PRI-PAN-PRD? Yo quisiera, antes de contestar tu pregunta, contextualizar un poquito. Miguel dijo algo muy interesante, y es este desdibujamiento ideológico de los partidos políticos. Este desdibujamiento se da a nivel nacional, yo lo ubico en un primer momento en 1982, cuando en su último informe de gobierno, José López Portillo anuncia la nacionalización de la banca y el control de cambios, dos medidas que le pegan fuertemente al sector empresarial. Pues empieza a haber una desbandada de muchos empresarios que tradicionalmente eran priistas hacia las filas del Partido Acción Nacional. Y el PAN tiene un crecimiento inusitado, recibe a muchos actores expriistas, y creo que el problema es que pone la iglesia en manos de Lutero. Es decir, a los recién llegados, por la rentabilidad electoral que real o aparentemente tenían, les da candidaturas y les da puestos de dirección en el partido. Hay un segundo momento, 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas y un grupo importante del PRI, los que constituían la corriente democrática, abandonan las filas del partido y entonces se alían con dos partidos que tradicionalmente eran de los llamados paraestatales, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Democrática, de la Revolución Mexicana, perdón, el PPS y el PARM, y un tercer partido aparentemente de izquierda, que era entonces el PST, y que estaba vinculado, sin embargo, a los intereses de Raúl Salinas de Gortari. Entonces, ahí se da una alianza de actores aparentemente opuestos en el terreno ideológico, pero que conjuntan sus fuerzas para poder empujar un proyecto que era entonces el de quitar al PRI del poder. Y de ahí para acá se han venido dando, en algunos casos de manera formal y en otros casos de facto. En el año 2000 tuvimos el caso de la alianza del PAN con el Partido Verde, que dicho sea de paso es un partido que pues ha vendido su franquicia al mejor postor, ¿no?
ha estado con el PRI, ha estado con el PAN, ahora está con Morena, en fin. Y bueno, se dio por otra parte, pues la alianza entre el PRD, que vuelve a postular nuevamente a Cuauhtémoc Cárdenas, el PT, Convergencia, lo que es hoy Movimiento Ciudadano, un partido o dos partidos ya desaparecidos como Alianza Social y Partido Social Nacionalista. Y de ahí para acá se han dado, tanto a nivel federal como en las entidades. Pero aterrizando tu pregunta, ¿qué efecto va a tener? ¿Cómo lo va a tomar la gente? Yo creo que aquí va, a diferencia de la elección de 2018, donde la marca López Obrador jaló todas las elecciones, hoy la ausencia de López Obrador en la boleta va a modificar totalmente la geografía política del país y, por supuesto, el estado de Oaxaca. No quiero decir que Morena vaya a perder la elección, ni quiero decir tampoco que vaya a perder siquiera la mayoría calificada. Esto es algo que todavía es un enigma. Lo cierto es que el porcentaje de votación que obtuvo Andrés Manuel López Obrador no lo va a tener hoy Morena, ni a nivel nacional, ni en el estado. Ese 70% que bien mencionaba Miguel, evidentemente va a ser irrepetible, por lo menos en este proceso. Y estamos viendo en el seno de los partidos que hay luchas fratricidas por las candidaturas. Bueno, pues creo que esto es algo que se va a replicar también en aquellos municipios y en los distritos donde van en alianza. Pongamos el caso Guajuapan. Guajuapan es un municipio en el que hasta antes de este periodo donde gana Morena, pues el poder se había repartido entre el PAN y el PRI. Hoy, y esto durante décadas, polarizó a la ciudadanía, ¿sí? En una forma que a lo mejor no se dio con esa intensidad en otros municipios, ¿eh? La polarización, y tú lo sabes muy bien, Iván, que se dio en Guajuapan entre panistas y priistas, fue exacerbada. Hoy, yo no sé hasta qué punto los panistas aceptarían ir apoyando a un candidato priista, o los priistas aceptarían ir apoyando una planilla que encabece un panista, por esas divisiones históricas que ha habido, ¿no? Entonces, yo veo que sí va a haber muchos obstáculos para que ya al aterrizar las alianzas, que en Guajuapan no está considerada dentro de esos 83 municipios en los que ya se concretó la alianza y se repartió el pastel. Sin embargo, pues existe todavía la posibilidad de que puedan ir por la vía de una candidatura común. Para ello, yo creo que a lo mejor van a tener que buscar una tercera vía, que podría ser un personaje que no esté tan coloreado ni con el PAN ni con el PRI, dependiendo de quién vaya a encabezar, y a lo mejor algún personaje de la sociedad civil. Lo cierto es que esas confrontaciones internas que se han dado en los partidos, pues es muy probable que se repliquen en muchos de esos lugares donde ya las dirigencias estatales acordaron ir en coalición. Efectivamente, sí, Guajuapan queda fuera Oaxaca también, algunos otros municipios que tradicionalmente pues han sido muy, muy disputados. Francisco J. Sánchez, tienes el privilegio de conocer a profundidad la dinámica de los partidos políticos en Oaxaca, y ahora tienes esta gran oportunidad de conocer en otra latitud, en Nuevo León, la dinámica también de los partidos políticos en la zona norte de nuestro país. ¿Cómo ves esta construcción de esta coalición ya en el plano nacional y ubicándonos en ambas geografías de Nuevo León y Oaxaca? Mira, Iván, yo creo que para ser muy claros y muy breves, hay dos lógicas. Una de esas lógicas tú la conoces perfectamente, que es la lógica del político, ¿sí? En la cual
pues te das cuenta de que si bien la militancia, la ideología en su momento son prácticamente las credenciales y la camiseta, también son muy pragmáticos en ese sentido, y que también esa réplica de las prácticas políticas, en este caso también igual tú las conoces, generalmente están dadas por creencias, y una de ellas, por ejemplo, son los tiempos, ¿no? Te preguntan, oigan, es que usted quiere ser candidato, no, esperemos a los tiempos, ¿no? Pero cuando allá atrás estás cilindreando, ya tienes la matraca, ya tienes la porra, ya tienes las despensas, vámonos a chambear, ¿no? Del otro lado está la lógica del ciudadano, y precisamente tiene que ver, yo creo que en este momento mucho con el ánimo. Y el ánimo no lo estoy viendo solamente como una circunstancia afectiva, emocional, lo estoy viendo inclusive en términos ideológicos. Si el ánimo estaba diciendo, estamos hablando de personas a lo mejor de nuestra edad, había una lucha antigobiernista, digamos, desde el 88 para adelante, ¿no? Hay que bajar al gobierno, aunque fueran priistas, ¿no? Y ustedes como priistas, perdón, digo en términos generales, no diciendo que lo seas tú, ¿no? Sino estoy diciendo que en términos priistas decían, no, momento, ¿no? Estos son de otro corral, pero no son lo mismo, ¿no? Podríamos ser iguales, pero no somos lo mismo, ¿no? Sucede al revés ahora. Sucede que ahora quienes estaban en las calles buscando esos espacios de poder y ejercicio para equilibrarlo, ahora lo están ejerciendo. Bueno, ese ánimo, esa polarización, por supuesto que va a ser, creo que una de las cosas que va a resolver este proceso electoral. El segundo término, que creo que es el más importante. Sí es cierto, tradicionalmente, igual como mucho la política se hacía a partir de ideas, de proyectos, aunque estos proyectos igual también tendrían que ser al final muy pragmáticos, ¿no? La idea de la revolución, ¿cómo se llama? El liberalismo social que arrancó con Salinas, con esta transformación, en este caso el neoliberalismo que llevó el PAN y que lo aplicó también a la economía, lleva una lógica de ideas que también transitaban hacia abajo. Entonces hay que combatir la pobreza, hay que combatir la desigualdad, etcétera, etcétera. Y en este proceso también se da otro cambio. Sí, primero los pobres, lo mismo que decía en este caso el combate a la pobreza de Salinas, ¿sí? La diferencia eran prácticamente las presentaciones, cómo se daban. Bueno, este es el ánimo en el cual parece ser que hay que también tomar muy en cuenta que los partidos igual, y esa lógica tú la conoces, no es tanto ya sobre el beneficio concreto, ¿no? De transformar una ciudad como es Guajuapan de León, por decirlo así, sino una disputa también dentro de la clase política. Hay clase política empresarial y social, ¿sí? La clase política es ahorita la que no se pone de acuerdo en el municipio, en el distrito, en el estado y en el país, y que se está transformando. Esa clase que era priista se va al PRI, se va a Morena, otra que se va al PAN, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes asignaturas pendientes. ¿Cómo vamos a poder identificar a una persona, ¿sí? Independientemente de partido, que tenga un proyecto realmente racional, que permita a nosotros tenernos en 3 o en 6 o en 12 años un poco más de calidad de vida, o en el mejor de los casos, aprovechar esas oportunidades? Pero también en el ciudadano, cómo el ciudadano también va a tener que cambiar ese chip, esa mentalidad, esa actitud de no esperar a que le resuelvan las cosas, como está sucediendo con la pandemia, de cómo también él tiene que aportar y pagar impuestos. Y es un ejemplo muy concreto. Si yo como candidato en Guajuapan les digo, señores, cada quien va a pagar el impuesto predial, y el que no, pues se le sanciona, ten por seguro que pierde. Pero va a aguantar él la hacienda pública durante 3 años pidiendo prestado a los bancos, y finalmente quien va a pagar esos problemas, esos créditos, va a ser la gente que finalmente paga sus impuestos, nada más. El otro ejemplo es, por ejemplo, el comercio informal, ¿sí? Sigue creciendo, no hay generación de empleos. Pero bueno, ese yo creo que sería el reto ahorita de resolver, principalmente en las campañas. O se van por lo práctico, o empiezan a plantear proyectos de mediano y largo plazo. Efectivamente. Muy bien, pues vamos perfilándonos al cierre del programa. Y entramos a la fase de la prospectiva estratégica. ¿Cómo creen ustedes que viene el futuro sobre todo sobre estos 3 temas que planteamos? Y quisiera empezar contigo, Paco Círigo.
Se está cortando, no sé si me escuchen. Sí, lo escuchamos. Yo veo, sí, perdón. Yo retomaría aquí el tema de las mañaneras, esa diferencia, esa línea delgada entre la propaganda y la información. Yo creo que sí es importante que haya de entrada una definición pronta en este tema, porque va a seguir siendo un elemento para acrecentar esa polarización, esa crispación social que ya le estamos viviendo. Evidentemente, desde mi muy particular punto de vista, pues lo que vemos en las mañaneras tiene un 90% de propaganda y un 10% de información. Desde la misma mecánica que se sigue, el hecho de tener ahí mezclados con los periodistas que han ejercido de años la actividad y bajo un rigor periodístico, valga la redundancia, con quienes hoy pues se denominan periodistas porque toman un teléfono y hacen una transmisión y la suben a las redes sociales, ¿no? Pues desde la manera en que se manejan las preguntas, el hecho de que las preguntas, el derecho de preguntar normalmente se limita a los de la primera fila, que son generalmente los comunicadores afines al presidente, el hecho de que se evadan las preguntas que tienen que ver con los temas propiamente informativos y que la mayor parte del tiempo pues se destine a la descalificación de los adversarios, sean estos quienes sean, desde partidos políticos, empresarios, medios de comunicación, etc., etc., etc. ¿Qué creo que va a pasar? Yo creo que yo advierto aquí dos posibles escenarios. Uno, que el INE termine doblando las manos y que diga, bueno, está bien, presidente, pues síguele como está y que sigan transmitiendo las conferencias íntegras como tú lo quieres, a fin de no acrecentar ese ambiente que se ha generado en algunos sectores de cuestionamiento hacia el Instituto Nacional Electoral. La otra es que si el INE decide mantenerse firme en la postura de que no se transmitan de manera íntegra las conferencias, yo preveo que la reacción del presidente va a ser la que ha asumido tradicionalmente, y es que va a utilizar esta situación para que le reditúe políticamente mediante el recurso de la victimización, ¿no? Me prohíben que yo me exprese libremente, coartan mi libertad de expresión, ese instituto que está al servicio de bla, 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 bla. Ya conocemos el discurso. Sí, claro. Entonces yo creo que de una u otra manera esto le va a redituar al presidente y evidentemente a su partido, pues un cierto capital, no sé qué tan grande o qué tan pequeño, eso va a depender de muchos factores, pero lo cierto es que el presidente va a tener, a través de la decisión que se dé, una u otra, una cierta injerencia, una cierta influencia en el proceso electoral que se avecina y que con eso se va a tratar de capitalizarlo para contrapesar el hecho de que no aparezca en las boletas. En el tema de la infodemia, pues yo creo que es un tema complicado, evidentemente, muy complicado, que es muy difícil todavía. Nuestra sociedad aún no tiene toda la, podría decir capacidad, a lo mejor no es el término, para poder diferenciar entre lo que es la información verdadera y lo que es una información que tiene otro tipo de propósitos. Hay mucha gente que difunde mensajes falsos y que lo hace de buena fe, que no sabe que está contribuyendo a generar o a acrecentar un fenómeno que está causando mucho daño a la sociedad, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy coloquial. De repente suben a Facebook la foto de una persona y dicen, se alerta a los vecinos, si lo ven, avisen porque este es un ladrón, ¿no? Y la gente cree que replicando, que retuiteando esa publicación está ayudando a la sociedad.
a obtener un beneficio. Y a lo mejor lo que está haciendo es que se está convirtiendo en instrumento de alguien que a través de esa publicación pretende aniquilar socialmente a una persona por otro tipo de razones, ¿no? Y en el tema de las coaliciones de los partidos, coincidimos, o sea, efectivamente los partidos hoy han dejado a un lado la ideología desde hace un buen rato y se han ubicado en el ámbito del pragmatismo. Hoy interesa ganar la elección y hoy quienes estamos en el poder nos aliamos con quien sea para conservarlo y quienes estamos fuera del poder nos aliamos también con quien sea, así sean nuestros enemigos históricos, para sacar al que está. Lo sacamos y ya después nos peleamos entre tú y yo. Ahorita lo importante es que logremos el objetivo inmediato que es este. Y yo creo que aquí, en este proceso electoral de Oaxaca y en todo el país, a diferencia de lo que pasó en 2018, donde todo giraba en torno de la figura del candidato entonces López Obrador, hoy va a cobrar una especial importancia el ingrediente local. Hoy va a depender en mucho quiénes son los candidatos en cada municipio y en cada distrito para que con alianza o sin alianza la gente pueda optar hacia uno u otro lado. Perfecto, muchas gracias, Paco. Francisco J. Sánchez, ¿cuál es tu perspectiva sobre estos tres temas que abordamos el día de hoy? Tienes el micro. Correcto, ya, perdón, gracias. Quiero hablar en el primer caso de la infodemia. Creo que sí va a ser un momento de transformación para medios, para periodistas, para políticos, servidores públicos, para el sector salud. Aquí la gran diferencia es quién va a estar preparado, quién está preparado para estos temas. Yo veo hacia el futuro la urgencia, y lo va a haber, de mayor capacitación principalmente en estos temas, principalmente de comunicadores. Estamos hablando de nosotros, que tenemos la responsabilidad profesional de tener un medio de comunicación o de tener un liderazgo como líder de opinión, o simple y sencillo. Y segundo, el tener acceso a generar esos contenidos, y creo que en Oaxaca tenemos mucha capacidad. Hay dos proyectos muy buenos que he estado viendo, que están empezando a permear. Uno se llama Verificado y Verificovid, que son información que junta especialistas en sanitarios, doctores, pediatras, epidemiólogos y periodistas para poder generar información que sea válida, que sea muy, muy, muy responsable y que tenga sustento científico. El otro es CAPSES, que apenas hace poco, hace como un mes y medio, es un proyecto que tiene la Ibero junto con una red de periodistas científicos. Empezaron ellos a capacitar gente en el país, y se llama CAPSES el proyecto, y que en una segunda parte es precisamente esto, ya concretar la capacitación para difundirla. Pero la parte más importante, y lo decía Paco, mi tocayo Círigo, es que caiga principalmente en el lector, en la radioescucha, en el ciudadano, que nosotros empecemos esa alfabetización, que ese es el propósito, pues, esa alfabetización digital, alfabetización periodística, qué decir que son redes, que no son redes, que son fake news, que no son fake news, quién es un periodista como tal, quién no también, y las características, y que la gente vaya trabajando. Del otro lado, no quisiera adelantar. Creo que está muy claro que la política de comunicación, en el caso de este tema sanitaria, en el caso del gobierno del estado de Oaxaca, tiene sus limitaciones. Siguen reproduciendo el mismo boletín que empezaron hace 10 meses, ahorita. Y nada más para recordarles, el último boletín es acerca de que tenemos 3 hospitales que ya tienen el 100%, ¿no? Si eso lo hubieran dicho en los primeros 4 meses, ya hubieran corrido al que redactó el boletín. No, ahorita es decir, asustémoslos a todos para que ya no salgan, ¿no? Bueno, eso no es comunicación, digo, también es parte de ese exceso de información que no tiene ningún sentido. El de las mañaneras va sobre lo mismo. Creo que hay elementos que hay que empezar a analizar, como es el caso de la Ley de Comunicación Social, porque tiene que ver el vínculo con la una con la otra,
y también con lo que es la ley electoral. Creo que estamos en un momento de madurez en la cual, si bien se han restringido por cuidarse todas las manos, nos hemos agarrado todos de las manos y nadie puede moverse, ¿no? Ahora es momento de cada quien asuma su responsabilidad. El equilibrio del financiamiento también privado como público para poder participar en los procesos electorales, pero también sus sanciones, ¿no? Creo que en el caso de la transparencia y en la verificación de que el uso de los recursos públicos se lleve puntualmente, ha sido como que el menos visto, ¿no? Yo ahí le pongo el ejemplo de Santiago Nieto, su famosa unidad de inteligencia financiera. Ahí también creo que es uno de los temas en los cuales se tiene que analizar también en los medios de comunicación, pero también al revés, se tiene que también abrir a la discusión pública y a la participación de la gente, por qué también podemos no tener mañanera, pues, ¿sí? ¿Por qué el antecedente de llegar a que se les haya quitado a las radiodifusoras la capacidad de tener acceso a los recursos para poder transmitir información? ¿O por qué también tanto tiempo los tiempos oficiales para reducir el gasto en las campañas, ¿no? Y el tercero, creo que también va a ser una lección muy lamentable la que tengamos en este cierre de proceso electoral, porque lo que decía Paco y lo que decía Miguel, vamos a tener que pagar un precio muy, muy caro en esa transición, que se llama el no tener identidad. El político ya no va a tener identidad, la política ya no va a tener identidad. Esta crisis que a lo mejor le llamamos credibilidad en los medios de comunicación, yo le llamo identidad política que tenga, y en ese sentido pues irán nada más por el que a lo mejor les dé una despensa, les pueda dar un empleo, les vaya a amarrar, y 3 y 6 años, ahora sí, amárrense las manos, porque con la pandemia, a ver cómo nos agarran, ¿eh? Claro. Muy bien, muchas gracias. Miguel Ángel, ¿cuál es tu perspectiva? Pues yo creo que si le imponen el silencio al presidente, sí realmente se va a tensar el ambiente político social en el país, porque los medios de información tradicionales y que obviamente han dado el paso a medios digitales, traen una campaña feroz en contra del presidente y están picando piedra a todo lo que dan, argumentando que estamos prácticamente a un paso de ser Venezuela, y habría que ver que, por ejemplo, al día de hoy el peso pues no está en cotización frente al dólar en 25 pesos, sino que se ha mantenido una estabilidad en 20, 21, lo cual es un buen síntoma, donde la inflación también pues se encuentra, digamos, en un 3%, algunos lo calculan 3 y algo, ¿no? Menos de 4%, y también habría que decir que el gasto en publicidad de la presidencia pues no llega a los 60,000 millones de pesos que llegó a estar el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, yo creo que los elementos que se están alcanzando son positivos. Muchos confiaron en que iba a haber un choque de trenes con John Biden, y el 19 de diciembre pues ya hubo un primer acercamiento, una entrevista por teléfono, y llegaron allí a acuerdos donde se plantea obviamente a empujar la situación económica también del país y de Centroamérica, y yo creo que con los recursos que ya anunció el presidente electo John Biden para reactivar la economía de los Estados Unidos, obviamente nos va a beneficiar también al país, porque tenemos una gran comunidad de mexicanos ya nacidos incluso en Estados Unidos, que se han convertido en un puntal de la economía. Entonces la perspectiva para mí es positiva. Lo que habría que cuidar es este encono de las campañas políticas, donde tradicionalmente se dice que si uno no tiene madre se la encuentran, ¿no? Con tal de que haya de dónde partir ramas al árbol. Y esto es lo delicado, ¿no? Yo creo que si se impone un silencio al presidente, también se debe imponer silencios y reglamentar y que respeten los medios tradicionales, pues ahora sí que una contienda que se dé en una atmósfera
que no esté cargada de adjetivos, ¿no? Vamos a ver qué sucede y esperemos pues de que también, por ejemplo, en el caso de Salvador Cienfuegos, se atemperen, porque ahora resulta que todo mundo quiere ver en la cárcel a Cienfuegos, ahí al lado de la prisión donde está el Chapo Guzmán, pero son cuestiones diferentes y yo creo que en los próximos días o en estos días que van a pasar, porque aquí aplicaron la táctica mediática de darlo a conocer un fin de semana para que ya el lunes todo el mundo esté preocupado otra vez si se va a formar para que le metan a uno la vacuna, en buen sentido de la palabra. Muy bien, muchas gracias. Pues yo no quiero terminar esta agradable charla, esta mesa de análisis y perspectiva, sin antes pedirles que les envíen un saludo a sus audiencias. Francisco J. Sánchez, a la coyuntura, a tu audiencia, mándales un mensaje, por favor. Gracias por la invitación. Al contrario, estamos invitándolos también para que consulten los portales que se han unido y los medios de comunicación que se han unido a este ejercicio con Miguel Ángel Schulz, con su portal, y ustedes también, Iván. Paco, ¿qué te puedo decir? Encantado de volverte a ver y sobre todo que sigan buscando información, que sigan buscando aquellos que pueden dar los elementos informativos veraces, pero también elementos de juicio que pueden ayudarnos a tomar decisiones. Ese es, creo que, uno de los propósitos que tenemos todos, el que tengamos información que nos pueda ayudar a tomar las mejores decisiones o las decisiones más convenientes. Gracias, Iván. Muchas gracias, Francisco J. Sánchez. Miguel Ángel Schulz, entre líneas. Pues bueno, este espacio yo creo que con la concurrencia de Francisco Sánchez, Francisco Círigo, la tuya, pues son reflexiones muy necesarias y que espero que pues se aporte de mi parte pues algún elemento que sirva para ir normando los criterios, porque creo que debemos estar empeñados en construir una mejor sociedad, un mejor Oaxaca, un mejor país, y pues yo expreso mi solidaridad con todos los compañeros que ahorita están padeciendo COVID, que algunos de ellos están en mucho riesgo. Son muchos compañeros de los medios en Oaxaca que han partido desafortunadamente, y pues mi solidaridad con ellos, y ojalá se dé prioridad para los que son comunicadores, no lo digo por mí, sino para que se les proteja como trabajadores de sectores que son prioritarios y que lo estamos viendo por el gran índice de los compañeros que han perdido la vida y que se requiere estar protegidos y que es un trabajo esencial para fortalecer la democracia en cualquier latitud, ¿no? Eso es lo que considero. Muchas gracias, Miguel Ángel. Paco Círigo, con nuestros amigos de Huajuapan. Pues muchas gracias, Iván, por la invitación, por tener la oportunidad y el privilegio de coincidir por este medio con mi tocayo Paco, con Miguel Ángel, a quien conocemos y hemos coincidido en años anteriores. Y bueno, agradecer también a toda la gente que nos ha seguido. Me parece muy importante que este tipo de ejercicios se repliquen, sobre todo en un momento como el que está viviendo nuestro país, en el aspecto social, en el aspecto político, en el tema de salud. La gente de Huajuapan, como en Oaxaca, como en el resto del país, pues está pasando una situación muy complicada. Y yo creo que muchos hemos perdido a conocidos, amigos, familiares, a seres queridos, y mucha gente ha visto afectada su economía. Y este es un tema que pues va para largo, no encontramos salida. Entonces, creo que es importante que en este momento crucial para el país, para el Estado, para nuestros municipios, pues tengamos elementos para tomar decisiones adecuadas, decisiones inteligentes, y sobre todo que tengamos la capacidad de poner por encima de los que puedan ser nuestros muy legítimos intereses particulares, hoy sobre todo en este momento y más que nunca, pues el interés de contribuir, como bien lo decía Miguel, a hacer
un mejor estado, un mejor municipio, un mejor país. Muchas gracias, me da mucho gusto el haber coincidido con ustedes. Muchas gracias, Paco Sigo. Bueno, pues así es como llegamos al final de nuestro programa, agradeciendo a nuestras audiencias el habernos recibido en su casa, el haber escuchado estos planteamientos de periodistas distinguidos que tienen una larga trayectoria en medios de comunicación y que conocen la dinámica de tanto de los medios de comunicación, el periodismo, la política, los partidos políticos, y justamente que sus aportaciones son muy valiosas para que podamos reflexionar y entender bien estas dinámicas y desde luego quedarnos con información cierta, veraz y que nos aporte justamente para tomar nuestras mejores decisiones. Por eso les agradecemos que nos hayan permitido entrar a sus hogares. Les agradecemos a nuestros invitados el haber aceptado en esta ocasión y que seguramente habrá otras oportunidades y otros temas que podremos abordar juntos. Asimismo, quiero invitarles, el día de ayer recibí una invitación y quiero comentarla con ustedes para que hagamos del 2021 el año por el altruismo y la solidaridad por el bien de la humanidad. Esto que comentaba, ya lo comentaban los tres en términos de la pandemia, de nuestros amigos comunicadores, es que efectivamente nuestra solidaridad para todos ellos. Y en ese sentido, justamente recibimos una invitación y que queremos ponerla en la mesa. Colectividad Artística Oaxaqueña está organizando una subasta virtual de arte para el día 13 de febrero y el objetivo es entregar recursos a la Casa del Adulto Mayor y al MACO aquí en Oaxaca. Ya nos estarán dando más información y estaremos compartiéndola con ustedes. Así es que nuevamente les agradezco que tengan un excelente viernes y nos vemos la próxima semana, justamente en punto de la 1 de la tarde, para compartir otros temas que en ese momento sean vigentes. Por lo pronto quiero decirles que no ha concluido la sesión extraordinaria del INE y en consecuencia no han dado información sobre el resultado que se está debatiendo. Reciban un abrazo fraterno y les enviamos nuestros mejores deseos para este viernes y el fin de semana que viene. Hasta pronto. Hasta luego.